Bienvenidos a Dogs TV, el canal donde siempre te traemos las noticias más polémicas y los temas más candentes del momento. Hoy vamos a hablar de un incidente impactante que ha encendido el debate público, un motín protagonizado por migrantes haitianos en un centro de acogida. Las imágenes han generado un intenso debate sobre las causas, las consecuencias y sobre la gestión de estos centros que se encuentran bajo la lupa. ¿Qué llevó a que estas personas se rebelaran de esta manera? ¿Fue un acto de desesperación o algo más profundo que refleja una crisis mayor en el sistema de acogida? Hoy analizaremos cada aspecto, profundizaremos en las opiniones de activistas, expertos y autoridades y veremos por qué este motín está generando tantas opiniones divididas en la sociedad. Los reportes iniciales indican que el motín estalló dentro de un centro de acogida para migrantes haitianos, ubicado en el sur del país. Según informaron las autoridades, lo que comenzó como una manifestación pacífica de descontento se transformó rápidamente en un caos que obligó a las fuerzas de seguridad a intervenir. Los testigos presenciaron escenas de descontrol, con grupos de migrantes que se mostraban visiblemente alterados, destruyendo mobiliario y confrontando al personal del centro. La tensión escaló cuando varios de los residentes del centro, frustrados por la falta de soluciones a sus situaciones migratorias, comenzaron a exigir respuestas que, hasta ese momento, parecían no llegar. Se habla de gritos, empujones y un ambiente que se tornó cada vez más hostil a medida que pasaban los minutos. La protesta, que se había mantenido controlada, pronto derivó en actos de violencia, lo que llevó a que los trabajadores del centro y otros residentes se encontraran en medio de una situación peligrosa. La intervención de las fuerzas de seguridad no se hizo esperar. Policías fuertemente armados ingresaron al centro para tratar de controlar la situación, lo que provocó enfrentamientos directos con algunos de los migrantes, quienes resistían ser dispersados. En las imágenes que circulan por redes sociales se pueden ver momentos de máxima tensión, con agentes intentando calmar a los manifestantes mientras aseguraban las instalaciones para evitar más daños. El saldo final dejó varios heridos y algunos detenidos, aunque las cifras exactas todavía son objeto de especulación. Para entender lo que desencadenó este motín, es necesario mirar más de cerca el contexto que viven los migrantes haitianos en estos centros. Muchos de ellos llegan tras un peligroso y largo viaje, escapando de la crisis política, económica y humanitaria que atraviesa Haití. Buscan una vida mejor, una oportunidad de empezar de nuevo, pero la realidad que encuentran en los centros de acogida dista mucho de ser la que esperaban. Condiciones de hacinamiento, falta de recursos básicos y largas esperas sin respuestas claras son algunos de los factores que han contribuido a que la situación se haya deteriorado hasta este punto. Activistas por los derechos de los migrantes han expresado que esta desesperación no es nueva. Estos incidentes son síntomas de un sistema roto, afirma un portavoz de una organización que trabaja con comunidades migrantes. Las personas que están en estos centros viven en un estado constante de incertidumbre y estrés, sin saber si sus peticiones serán resueltas o cuándo podrán salir de allí. Estas declaraciones reflejan la crítica situación en la que se encuentran muchos de estos centros, que parecen no tener la capacidad para gestionar el flujo creciente de migrantes. De acuerdo con informes de diversas ONG, la lentitud burocrática y la falta de coordinación entre las distintas entidades encargadas de gestionar el proceso migratorio son algunos de los problemas que agravan la situación. Mientras los procesos de asilo y regularización avanzan a un paso extremadamente lento, los migrantes quedan atrapados en un limbo legal que no hace más que alimentar la frustración y la desesperanza. Las personas no pueden ser tratadas como números, necesitan respuestas rápidas y condiciones dignas, afirman activistas humanitarios que han exigido reformas urgentes en el sistema de acogida. El incidente ha generado un debate feroz en la opinión pública, con posturas que se encuentran claramente divididas. Por un lado, hay quienes condenan de manera enérgica los actos de violencia y critican la conducta de los migrantes durante el motín. La violencia nunca es la solución, argumentan algunos ciudadanos que han manifestado su preocupación por la seguridad en estos centros. Para ellos, este tipo de acciones solo contribuyen a crear más caos y son una señal de que las autoridades deben ser más firmes para evitar que se repitan. Pero hay otra cara de la moneda. Defensores de los derechos humanos y activistas por los derechos de los migrantes han señalado que la raíz del problema no es el comportamiento de quienes se rebelan, sino las condiciones deplorables y la falta de soluciones claras para sus situaciones migratorias.
Estos incidentes son la consecuencia de un sistema que ha fallado en garantizar derechos básicos a los migrantes, afirma un representante de una organización de derechos humanos que ha trabajado de cerca con comunidades haitianas. Según estas organizaciones, la situación en los centros de acogida es insostenible y mientras no se tomen medidas para mejorar las condiciones de vida de estas personas, estos episodios de violencia seguirán ocurriendo. El sistema no está diseñado para manejar la cantidad de personas que necesita atender y eso crea una situación peligrosa tanto para los migrantes como para los trabajadores, comenta un activista que prefirió permanecer en el anonimato. Tras los incidentes, las autoridades locales emitieron comunicados para justificar la intervención policial, argumentando que era necesario actuar rápidamente para evitar que la situación se tornara aún más grave. Nuestra prioridad es la seguridad de todos, tanto de los migrantes como de los trabajadores del centro, señalaron fuentes oficiales. Según estas declaraciones, la intervención se hizo siguiendo todos los protocolos establecidos y se evitó, en la medida de lo posible, el uso de fuerza excesiva para controlar la situación. Sin embargo, para activistas y organizaciones de derechos humanos, esta respuesta no aborda las causas profundas del problema. Según ellos, la violencia y los disturbios son el resultado de una gestión ineficaz y de la falta de recursos en los centros de acogida, y el hecho de que las autoridades opten por medidas de contención en lugar de soluciones a largo plazo no hace más que apagar el fuego temporalmente. Lo que vimos aquí es solo la punta del iceberg, comenta un defensor de los derechos de los migrantes. Si no se abordan las causas de fondo, estos episodios seguirán ocurriendo. Las imágenes del motín se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando un sinfín de comentarios y opiniones divididas. Los videos muestran a agentes tratando de calmar a los manifestantes, escenas de pánico y momentos de tensión que han sido compartidos miles de veces. Para muchos, estas imágenes son una evidencia clara de la crisis humanitaria que se vive en estos centros. Pero también han generado comentarios de corte negativo, con usuarios que criticaron duramente la conducta de los migrantes. Esto es lo que pasa cuando no se controla quién entra al país, comenta un usuario en redes, reflejando una postura que exige más control y firmeza en la gestión de los flujos migratorios. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de opiniones, donde algunos piden empatía y otros, mano dura. Expertos y activistas coinciden en que la situación actual no puede continuar sin cambios profundos. No podemos permitir que estos centros se conviertan en focos de conflicto. Es urgente mejorar las condiciones y dar soluciones rápidas y efectivas, señalan representantes de organismos internacionales. Para ellos, no se trata solo de restaurar el orden momentáneamente, sino de crear un sistema que funcione de manera eficiente y respetuosa con los derechos de las personas. Proponen, entre otras cosas, mejorar la infraestructura de los centros, aumentar el personal para acelerar los trámites y ofrecer asistencia psicológica y médica a los migrantes, que a menudo llegan con traumas tras sus difíciles viajes. Sin embargo, implementar estas medidas requiere voluntad política y recursos, algo que no siempre está disponible en medio de las tensiones políticas y la presión social para restringir la migración. En conclusión, el motín de migrantes haitianos en un centro de acogida ha puesto en evidencia una crisis latente que lleva tiempo gestándose. Mientras unos claman por mayor control y seguridad, otros insisten en la necesidad de soluciones humanitarias que respeten los derechos de las personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Lo que está claro es que la situación no puede seguir ignorándose y es fundamental que se encuentren soluciones que equilibren la seguridad y la dignidad de todos los involucrados. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Crees que la situación de los migrantes se está manejando de la manera correcta? Déjanos tu comentario, dale like al video y no olvides suscribirte a Dogs TV para estar al tanto de todos los temas más polémicos del momento. Nos vemos en el próximo video.